Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, Marielita, ¿cómo estás? Hola, Mirlenko, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? bien, bien, feliz de estar acá. Igualmente, gracias por aceptar mi invitación, Valerie. ¿Me escuchas y me ves bien? Te escucho y ¿Sí? te veo bien, sí. Ya, qué bueno, qué bueno. Bueno, ahí se están uniendo, bienvenidas a este espacio bonito, lindísimo, para compartir con Valerie un tema que creo que a las dos nos apasiona, ¿no? Muchísimo. Sí. Eh, el tema que nos ha traído a juntarnos hoy día es el de diseñar nuestras vidas, cómo podemos aprender a diseñar nuestras vidas. Pero antes de empezar, quisiera, bueno, presentarme para las personas que no me conocen. Yo soy Denise Johamowitz, soy mamá de tres hijos adolescentes, soy una mujer que me he demorado mucho en aprender a conocerme. Tengo 47 años y creo que sigo en ese proceso. Es un proceso que dura para toda la vida. Y bueno, soy coach, soy terapeuta, soy licenciada en educación también y me encanta lo que hago, me apasiona ayudar a las personas, me encanta seguir aprendiendo siempre. Y te agradezco muchísimo, Valerie, estar aquí conmigo esta noche. De verdad que me ha encantado conocerte. Ya te conocía de antes, pero conocerte así y haber conversado y compartir y darme cuenta que tenemos un montón de cosas en común, un montón de miedos en común, de lo cual vamos a hablar hoy día también. Así que me gustaría invitarte a presentarte. Sí, bueno, mil gracias por la invitación. La verdad que estoy encantada. Me encanta compartir con personas diferentes con las que, a pesar de que tenemos perspectivas parecidas, pero también tenemos ángulos distintos y podemos complementarnos y dar esa información tan maravillosa que creo que puede ayudar a muchas personas. Yo soy diseñadora gráfica y también soy coach de perdón radical y soy facilitadora de un programa que se llama Posibilidades Infinitas, que justamente trata de los temas que vamos a conversar hoy, ¿no? De cómo crear nuestra realidad, ¿no? Que todos estamos, tenemos ese poder creador dentro de nosotros y bueno, es un tema que para mí me fascina, me apasiona, así que en cualquier oportunidad que tengo para hablar de esto, estoy feliz de estar. Qué bueno. A ver, entonces, empecemos por lo primero. ¿Qué se necesita para diseñar, qué se necesita para diseñar nuestras vidas, ¿no? Y creo que lo primero que se necesita es saber qué es lo que queremos, tener mucha claridad en a dónde vamos y qué es lo que queremos y qué es lo que nos hace felices, qué es lo que nos llena realmente, qué es lo que estamos buscando en esta vida. Sí, hola Male, ¿qué tal? Eh, y cuéntame un poquito desde tu mirada, porque yo por lo pronto, Valerie, a mí me ha costado mucho encontrar esa claridad, quiero serte totalmente franca. Yo creo que a muchas de las personas que se están uniendo también les puede haber costado a lo largo de sus vidas o incluso ahora encontrar esa claridad que todos necesitamos para poder diseñar nuestra vida, sobre todo en los distintos ámbitos de nuestra vida, ¿no? Porque tenemos digamos, el ámbito del amor, el ámbito de lo profesional, nuestra carrera, el ámbito de las relaciones en general, ¿no? En el diseño de nuestra vida tenemos que tomar en cuenta todas las distintas áreas de nuestra vida, cómo nos queremos relacionar, cómo queremos llevar nuestra vida profesional. Daniela dice, sí, me cuesta un montón. Eh, cómo queremos, por ejemplo, cómo queremos sentirnos en nuestro ámbito familiar y como mujeres también, ¿no? O sea, cómo queremos sentirnos como mujeres, como seres humanos, en nuestro ámbito espiritual también, muy importante, ¿no? Entonces tenemos que abarcar un montón de áreas y en cada una de ellas buscar esa claridad, ¿no? Y qué difícil. Sí, yo creo que para mí, como lo he vivido yo, por ejemplo, yo cuando empecé con este camino, no tenía claridad en realidad de qué era lo que quería cambiar o hacia dónde quería ir, ¿no? Y entonces, es verdad que el primer paso para diseñar nuestra vida es tener claridad, pero muchas veces y muchas personas no saben exactamente qué es lo que quieren y a veces
creo que se nos hace difícil y nos asustamos porque como no sabemos exactamente qué es lo que queremos, no avanzamos ni nos movemos, ¿no? Entonces nos quedamos estancados en un mismo lugar, no estando contentas con lo que está pasando, pero tampoco haciendo nada al respecto. Y algo que yo he experimentado con respecto a la claridad es que cuando yo empecé en este camino, que sabía que quería cambiar, no sabía exactamente qué era lo que quería cambiar, no sabía exactamente hacia dónde me estaba dirigiendo, pero había un deseo dentro de mí que era lo que me impulsaba, ¿no? Y lo que me impulsaba a avanzar era simplemente hacer lo que estaba frente a mí. No tenía idea en realidad hacia dónde estaba yendo, ¿no? O sea, hoy les puedo decir que, claro, el primer paso es tener claridad y que cuando tienes claridad, de hecho, todo es mucho más fácil porque puedes avanzar más rápido hacia donde quieres. Pero ¿qué hacer cuando no tienes aún la claridad? Es seguir dando pasitos como baby steps, ¿no? Pequeños pasos que te lleguen hacia, en dirección hacia algo que tú sientes que deseas, ¿no? Y las oportunidades luego se van presentando. Y la vida te va poniendo esas oportunidades al frente y tú vas tomando esas oportunidades, vas haciendo una cosa, vas haciendo otra y las cosas como que se van hilando, ¿no? Luego, en el momento del proceso como que no sabes bien hacia dónde estás yendo de repente, pero las cosas van tomando, se van hilando. Ahora, si tienes una claridad, por ejemplo, yo al principio del proceso no sabía lo que quería, pero luego sí me empezó a resonar mucho el tema del coaching, pero yo decía, ¿cómo se convierte una diseñadora en coach? No tengo la menor idea, ¿no? O sea, en mi mente se me ocurrían 4 opciones, ¿no? Dejar de trabajar, estudiar durante 1 año, 2 años, y decía, pero ¿y cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? O sea, en mi mente era imposible. Y hoy mirando para atrás puedo decir, ¿no? Había ese deseo de mi corazón de convertirme en una coach y ayudar a otras personas, pero como no sabía qué dirección tomar, simplemente fui haciendo lo que se me presentaba, ¿no? Fui estudiando, fui leyendo, fui transformándome, cambiando yo, ¿no? No estaba tan enfocada en cambiar a los otros, sino en cambiarme yo, en transformarme yo. Y luego desde ahí ya la vida me ha ido ayudando para poder luego compartir estas cosas con otras personas y ayudar a otras personas. Yo creo que estás mencionando, Valeria, algo muy importante, porque para lograr esa claridad tenemos que conocernos, o sea, tenemos que ir poco a poco conociéndonos. Entonces, ¿cómo hacemos para conocernos? ¿No? Esa claridad viene con el autoconocimiento, de todas maneras, ¿no? Y Sí. lo que tú hiciste, y en mi proceso personal también, yo recién descubrí mi pasión, mi vocación a los 35 años. ¿No? Hoy tengo casi 48, entonces en realidad yo me he reinventado un montón de veces y he estado en esa búsqueda también toda mi vida, ¿no? Y no la tenía clara. Ahora, ¿cómo uno va descubriéndose? Hay mil maneras, ¿no? O sea, las invito a las que, y a los invito, a los que se están uniendo, pueden encontrar caminos, por ejemplo, con otras personas, si se meten a talleres grupales, buscan, digamos, a través de vinculándose con otras personas, ir autodescubriéndose, pero si prefieren hacerlo de manera individual o solas, también pueden ir conociéndose en procesos de coaching o terapia, o a través del yoga, o a través de mindfulness o conciencia plena, a través de la lectura también uno puede ir conociéndose muchísimo. Y también, sobre todo, que es un poco lo que te pasó a ti, Valerie, y a mí también, a través de la experiencia. O sea, ir buscando experiencias para ir conociéndonos cada vez un poquito más. Probando, por último, ¿no? Porque seguramente hay personas conectadas que no tienen esa claridad y que están todavía buscando, ¿no? Diseñar sus vidas. Y para eso yo, de verdad diría, siempre aconsejo, prueba, ensaya, la vida es un poquito ensayo y error y anda viviendo cosas distintas para poder saber qué me gusta, qué no me gusta, qué me llena, qué quiero, hacia dónde quiero ir. Es un descubrirnos, ¿no? Y Sí. también ir viendo nuestro mundo interno, o sea, también ir viendo por qué siento lo que siento, por qué pienso lo que siento, por qué pienso lo que pienso, por qué hago lo que hago. Y en todo este proceso probablemente vayamos teniendo poquito a poco, con baby steps, como tú dices, con pequeñas aproximaciones sucesivas de a pocos, vamos a ir teniendo cada vez un poquito más de claridad, pero es un proceso de autodescubrimiento, ¿no? Y Sí, tiene o que sea, ser yo vivencial.
yo te puedo contar algo gracioso que me pasaba a mí, que al principio, claro, yo en verdad cuando decidí que quería cambiar no tenía ni idea por dónde empezar, y empecé buscando psicología, que era lo único que se me ocurría buscar, y empecé a encontrar un montón de artículos y cosas, y yo leía estos artículos, yo lo que buscaba era un tema de relaciones de pareja que yo como que no entendía y decía, hay algo, o sea, necesito que alguien me cuente acá cómo funciona, ¿no? Entonces yo leía todos estos artículos, estas cosas, esperando encontrar las respuestas afuera, ¿no? En esas cosas que leía, y luego se terminaba el artículo y me daba cuenta que en algún momento de lo que iba leyendo empezaban a hablar de mí y yo decía, no entiendo por qué están hablando de mí. O sea, si yo lo que quiero es que me digan cómo se hace esto y me hablaban de mí y yo no entendía por qué hablaban de mí, hasta que finalmente fui entendiendo que yo tenía algo que ver con todo esto, ¿no? O sea, que yo era parte de esta dinámica o de esta historia. Yo hasta ese momento no tenía ni idea. Yo juraba que todo lo que pasaba era afuera y que yo era como que víctima de lo que me pasara y que no había ninguna cosa que yo pudiera hacer al respecto. Y ahí fui aprendiendo. Ese fue mi camino de conocerme a mí misma, ¿no? De darme cuenta que yo tenía que mirarme a mí y no seguir buscando afuera, ¿no? Y Claro. empezar a preguntarme y hacer preguntas, ¿no? Ahora, ha sido un proceso, o sea, ha sido un proceso que llevo 10 años en esto, ¿no? Y hoy en día puedo mirar hacia atrás y ver cuánto he cambiado y cuánto he crecido, pero ha sido un proceso largo. Y creo, y tú has usado una palabra que también es súper importante en este proceso de diseñar nuestras vidas, de encontrar esa claridad y de autodescubrirnos, es que tenemos que empoderarnos y hacernos responsables, hacernos cargo. Y mirarnos, y en el proceso de conocernos, también, a veces la gente le tiene miedo, Valeria, a conocerse, porque entiende que va a descubrir cosas que no les van a gustar, ¿no? Daniela dice, los protagonistas somos nosotros, no los demás. Totalmente de Claro. acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me tengo que empezar a mirar, tú me dices, claro, yo me di cuenta que yo tenía que empezar a mirarme. Mirarnos no solamente implica voy a conocer de repente mis sombras, lo que no me gusta, mirarte también significa voy a descubrir todas mis luces, voy a descubrir todo, o sea, mis talentos, en lo que soy buena, en lo que puedo brillar, y hay personas que, digamos, no miran eso tampoco. O sea, no todas las... ¿Sabes? Es más ¿Sabes difícil qué incluso ver pasa? sus luces que sus sombras. ¿Sabes qué pasa con esto? Que este es un, o sea, es un proceso y es un proceso que en realidad tienes que ser valiente para hacerlo, porque no todo lo que vas a encontrar es bonito, no es fácil porque es más fácil no mirar, ¿no? Es mucho más fácil no mirar y seguir adelante y seguir teniendo la vida que has tenido a pesar de que de repente no te guste o no te sientas cómoda, pero por lo menos es algo que conoces, ¿no? Ujú, Hacerse cargo de uno mismo, hacerse responsable de su experiencia, no es fácil, o sea, no es fácil decir, yo tengo, como yo tuve que hacer, ¿no? O sea, en vez de buscar las respuestas afuera, darme cuenta que yo tenía algo que ver con todo eso que me estaba pasando y que había algo en mí que generaba estas experiencias o que estaba creando, yo en ese momento no lo sabía, pero tienes que estar dispuesta a mirar y no ujú, siempre es fácil, ¿no? Y ujú, hay mucha gente que no lo hace y está bien, es perfecto, cada uno está en su camino, en su proceso y cada uno elige qué tanto quiere ahondar y qué tanto se quiere conocer, pero si realmente quieres cambiar tu vida, tienes que conocerte, tienes que mirar eso que de repente no es bonito, pero es tan liberador conocerte y liberarte de esas cosas o esas historias o cuentos o limitaciones que tienes, que al final vale la pena, ¿no? Por más que, o sea, si a mí me hubieran dicho, te vas a demorar 10 años en llegar a algún lado, uno dice, uy, no, o sea, 10 años es demasiado, pero como no sabes, simplemente vas haciendo el siguiente paso, el siguiente paso y el siguiente paso, y ujú, luego te das ujú, cuenta que has cambiado. En ujú, algún momento del camino cambiaste. ujú, ujú. Y ese es uno de, hemos hablado, hemos presentado este espacio también, no solo como un espacio de diseñar nuestras vidas, sino también de vencer, entre comillas, nuestros miedos, ¿no? Y manifestar nuestros sueños.
Ujú. Y tú has hablado de un miedo, tú has hablado del miedo a vernos, y en realidad no es el miedo a vernos, Valerie, es el miedo a sentir. Porque ¿qué pasa cuando nos miramos? Muchas Mm. veces sentimos mucha pena, ¿no? Sentimos mucha pena, sentimos dolor, sentimos tristeza. Entonces, no es solamente el miedo a mirarte, sino es el miedo a conectarte con tus emociones. Y yo creo que muchas veces es eso, es me voy a Claro, conectar con algo que me va a movilizar. claro, Y eso es totalmente de acuerdo contigo, o sea, eso no es fácil, ¿no? Pero para diseñar la vida de tus sueños, probablemente vas a tener que sobrellevar eso, que superar eso. Es como ir, yo siempre claro, digo, el miedo a sufrir o el miedo a conectarte con esas emociones fuertes es la única manera, en realidad, de lograr superarlo, ¿no? ¿Por qué? Es como ir al gym, siempre uso ese ejemplo, no es como ir al gimnasio, o sea, yo no voy a poder crecer mi músculo si no me duele un poquito, si no rompo las fibras musculares y que me duele un poco, va a ser imposible que yo crezca ese músculo. claro, Y de la misma claro. manera, conocerse es sanador, mirarse es sanador, conectarse con esas emociones es recontra sanador y probablemente sea la única manera de realmente dar esos cambios, ¿no? Que tú has dado en los últimos 10 años y que yo también siento que he dado en los últimos 15 más o menos, ¿no? Y que sigo dando, ¿ah? Sigo dando, o sea, lo hemos mencionado mucho, es un proceso, ¿no? Sí, Acá están comentando y volvernos conscientes de nuestras acciones y de nuestras emociones, exacto. Y eso es parte de ese proceso de autodescubrimiento, ¿no? Entender exacto. por qué hago lo que hago y por qué siento lo que siento. Y algo muy importante que hay que decir es que cuando realmente logras cambios en tu vida es porque te has comprometido contigo misma, ¿no? O sea, yo recuerdo que cuando empecé buscando, sin saber en realidad, yo empecé, a mí no es que me pasó algo muy, muy fuerte que me hizo reaccionar, sino que fueron como que muchas cosas parecidas, que llegó un momento en que dije, bueno, acá hay, o sea, hay algo, no tengo ni idea qué cosa es, pero necesito que alguien me guíe, me ayude, ¿no? Entonces, una vez que fui encontrando cosas, yo me acuerdo haberme dicho a mí misma, yo no tengo ni idea qué es lo que quiero cambiar, pero yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos por cambiar, sin Ujú, saber qué era lo que había que cambiar, porque no tenía ni idea, o sea, yo no podía ver más allá de mi experiencia lo que había vivido durante años, ¿no? Pero hice un compromiso conmigo misma y ese compromiso ha sido el que me ha mantenido en el camino, porque también es muy fácil dejarlo, ¿no? O sea, la vida ujú, se interpone, pero ujú, para mí es una ujú, prioridad, ¿no? O sea, mi desarrollo y ujú, mi crecimiento es mi prioridad, es mi pasión, es mi, porque siento la diferencia. Y por acá también ujú, preguntan qué cambios he experimentado, ¿no? Creo que el mayor cambio fue darme cuenta que no era víctima de mis circunstancias, sino ujú, que yo tenía el poder de crear y que yo inconscientemente había creado todas las experiencias que había tenido. Y cada uno de ujú. nosotros ha venido a experimentar ciertas cosas en diferentes áreas de la vida, porque eso es lo que hemos venido a sanar. Ujú. Es como cuando te pasa algo, en vez de echarle la culpa al otro, o en vez de echarle a ser responsable al otro, o echarle la culpa a la situación, incluso, o a la coyuntura, es entender que, bueno, ¿qué tengo que aprender de esto, no? Creo que ver estas situaciones como un aprendizaje, ¿no? O sea, Exacto. de qué manera esto me ayuda a mí y de qué manera yo, como tú dices, también soy una protagonista. O sea, yo soy responsable Sí, de mi vida, ¿no? No soy sí. no soy una víctima. Ahora, algo que también me parece súper importante mencionar en este diseño de nuestras vidas, Valerie, y de la mano con ese compromiso, es que para nosotros comprometernos necesitamos eh, tener súper claro cuáles son nuestros valores, ¿ya? Porque el compromiso en realidad es con nuestros valores, es con lo que es verdaderamente importante para nosotros. Por ejemplo, tú has mencionado que para ti es súper importante tu desarrollo personal, ¿no? O sea, este camino, esta aventura en la que estás, para mí también, por ejemplo. Y por eso trabajo en lo que trabajo, ¿no? Porque me Ujú. encanta el aprendizaje, me encanta el Claro, desarrollo, me encanta tratar de ser una mejor persona y realmente estoy en esa búsqueda constante, ¿no? Y me caigo, me vuelvo a levantar, y me caigo, me vuelvo a levantar. Pero eso es porque para tú y yo tenemos eso en común. Ese es un valor. O sea, mm, nosotros valoramos el desarrollo. Es lo que de eso vivimos y además nos encanta y lo valoramos.
Sí. Entonces es súper importante que las personas que se han conectado, que descubran cuáles son sus valores, porque detrás de todas nuestras decisiones están nuestros valores. Y entonces en ese diseño de nuestra vida, ¿no? Y viendo todas las áreas que mencioné al inicio, ¿no? Yo tengo que, por ejemplo, ver si mi desarrollo profesional es importante para mí, es un valor, o si cómo yo, digamos, cómo me desarrollo socialmente o cómo son mis relaciones personales, si eso es importante para mí, cómo me estoy vinculando, cómo me estoy conectando con el otro, si eso es un valor para mí. Por ejemplo, yo he descubierto, estoy en un proceso, en un proceso personal, y ayer tuve un insight súper importante que lo quiero compartir. Ayer tuve una sesión, pero no una sesión yo como coach, sino yo como coachee, ¿ya? O sea, yo como clienta. Y me di cuenta que estoy anhelando y que estoy buscando desesperadamente conexión. Ujú. Conectarme con otras personas y me di cuenta que estaba medio desconectada conmigo, Valerie. Entonces, en ese diseño de mi vida, en el aspecto de mi desarrollo personal, que es una de las áreas que también hay que ver, me di cuenta de que para mí es súper importante la conexión y el vínculo, y esto es algo que se ha quedado así como medio estancado por lo que mencionaba hace un rato del miedo a sentir, el miedo a sufrir. Entonces, la única manera que yo dé ese paso es sintiendo la emoción para poder seguir creciendo y poder diseñar la vida que realmente quiero, porque si yo estoy desconectada conmigo va a ser bien difícil que conecte con los demás, que es lo que más me gusta, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, ese tipo de ejemplos también forman parte de un diseña la vida que quieres. O sea, cómo te Sí, quieres porque, sentir. claro, o sea, para diseñar la vida que queremos, o sea, en el camino van a haber miedos. Definitivamente van a haber miedos. O sea, yo puedo un poco contar mi experiencia, ¿no? Mi mayor miedo es, yo no tenía idea que ese era mi mayor miedo, pero por ejemplo, hablar en público es uno de mis mayores miedos, ¿no? Y qué hay detrás de ese miedo es el ser vista, el ponerme en una posición vulnerable donde estoy compartiendo algo de mi vida cuando toda mi vida he aprendido a guardármelo todo. Entonces, para mí ha sido un proceso, me ha costado hablarlo, pero ¿qué pasaba conmigo? Que mi miedo era tal a ser vista que durante los primeros 4 años yo estudié sola. ¿Por qué? Porque yo pensaba cómo yo voy a ir a un taller, por ejemplo, a un grupo de gente que no conozco y voy a contar algo sobre mí, algo que yo me guardo y que es mío y que lo cargo, pero o sea, con un peso porque yo pensaba, como no conocía a nadie más y esas cosas como que en ese momento no tenía con quién hablarlas, yo pensaba que yo era la única que le pasaban cosas. Y había una partecita de mí que de repente, o sea, todas estas introspecciones han sido a lo largo de mi camino de conocerme, ¿no? Que había una partecita de mí que pensaba que estaba fallada, que había algo mal conmigo y que por eso me pasaban las cosas que me pasaban. Ujú, Y entonces, cuando finalmente, después de 4 años, voy a mi primer taller, y empiezo a contar y a expresar mi historia, me di cuenta que ahí eso era parte de la sanación, era contar mi historia y darme cuenta que en realidad mi historia la estaba haciendo mucho más grande de lo que era, que no la tenía que llevar sola, que había un montón de personas que les pasaban cosas parecidas, iguales o peores y que todos estamos en este camino juntos, cada uno teniendo su propia experiencia, pero todos estamos en este camino. ujú. Entonces, eso fue increíble, porque yo, claro, imagínate 4 años aterrada de contar sobre mi vida y luego me doy cuenta que esa era lo que necesitaba para sanar. Empezar a Ujú, contar mi historia, empezar a compartirla y hacerla, volverla chiquita, ¿no? No seguir cargando esta cosa enorme, sino volverla normal, natural y como que a todo el mundo le pasan cosas y está bien, ¿no? Es ujú, parte del camino en el que estamos. ujú. Y tú has dicho algo, Valerie, que por eso cuando te he conocido un poquito más, me he dado cuenta que tenemos un montón de cosas en común y probablemente con la gente que nos está escuchando también, porque a veces muchos de nosotros sentimos que estamos, entre comillas, fallados, ¿no? Y por ende creemos que no nos merecemos de repente ser amados o tener esa vida que soñamos. Entonces creo que parte de este proceso de diseñar nuestras vidas también va por eh, entender que somos perfectos, que no estamos fallados, somos perfectos metafóricamente hablando, ¿no? O sea, no es En el que sentido realmente espiritual. seamos.
En el pero sentido en el espiritual sentido somos perfectos. espiritual somos perfectos, ¿no? Somos perfectos y tenemos que entender que esa vida que soñamos sí nos la merecemos. Porque si yo parto de un lugar que pienso que no me lo merezco, porque estoy fallada de fábrica, ¿no? De alguna manera, entonces sí creo que es muy importante, a mí me gusta mucho compartir, cuando hablo de la autoestima, por ejemplo, el aprender a quererte, eh, hay una autora española que mencionó los 7 verbos de la autoestima, ¿ya? Y que son súper lindos, súper poderosos, y los quiero compartir ahora porque creo que viene el caso. Porque si yo no siento que me merezco esta vida, si yo no me quiero, difícilmente la voy a poder crear. O sea, tengo que partir de un lugar de amor y tengo que partir de un lugar que, por qué no me lo podría merecer? Tener algo lindo para mí, ¿no? El primer verbo es el yo quiero, que significa un poco lo que hemos venido hablando, el yo quiero algo, yo no soy víctima, sino yo estoy eligiendo, yo quiero, ¿no? Yo quiero esto para mí. El segundo verbo es el yo puedo, que tiene que ver con mirarte como una persona capaz de, ¿no? Y ver, ok, desde mi círculo de influencia o desde mi rango de acción, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿No? Hay un montón de cosas que nosotras podemos empezar a hacer, entonces me enfoco en eso. ¿Qué puedo hacer? El tercer verbo es el yo creo, que tiene que ver con yo creo en mí, o sea, yo confío en mí, ¿no? No me veo como una hormiguita, no me veo como una persona que no tiene talentos, que no tiene capacidades, que no tiene habilidades, sino realmente me veo como una persona que tengo dones, tengo cosas lindas para ofrecer al mundo, tengo para dar, entonces yo creo en eso. El cuarto verbo, este es uno difícil, me parece, es el yo siento, pero es preguntarse qué es lo que yo siento cuando pienso en mí. Y esto es algo que no mucha gente se pregunta, y es lindo, o sea, y en verdad a veces uno puede tocar fibras muy, muy profundas cuando te preguntas qué es lo que sientes cuando piensas en ti, Sí, ¿no? Sientes amor, ¿no? Sientes gratitud, ¿no? Sientes felicidad, sientes bendiciones, ¿qué sientes, no? Sientes rechazo, sientes pena, sientes dolor, ¿qué sientes cuando piensas en ti? Que no es lo mismo que piensas, ¿ah? Es qué sientes, con qué sientes. emoción te conectas cuando piensas en ti. Yo valgo, ¿no? Porque todos somos personas valiosas y nadie nos puede decir, o sea, es muy fácil juzgar a otro. Yo escucho tu historia y de verdad que eh, me enternece, eso es lo que siento, o sea, siento como ternura, siento amor, o sea, me encanta tu historia y la forma en que la cuentas. Y creo que nadie nos puede juzgar, Valerie, o sea, nadie puede juzgar a otra persona porque nadie está en el corazón de nadie. O sea, yo no te conozco mucho, pero yo no sé, digamos, todo lo que tú puedas haber sufrido, ¿entiendes? Y tú tampoco sabes cuánto he sufrido yo. Entonces, nadie puede juzgar cuánto vale la otra persona y es bien fácil estar sentado en la gradería comiendo tu canchita y apuntando el dedo, muévete a la derecha, muévete a la izquierda, ¿no? Claro. Pero el que está ahí en la arena, como dice Brené Brown, el que está realmente viviendo su vida es el que sabe su historia, que es el siguiente verbo, yo sé. Nadie conoce tu historia mejor que tú. El tema es que Claro. tenemos que aprender, como tú dices, y me encanta, cómo nos estamos contando nuestra historia, ¿no? Además hay algo importante, ¿no? Que yo sé, o sea, yo considero que soy muy afortunada porque he tenido una vida súper bonita, una vida llena de amor, he tenido una vida bonita. O sea, a mí no es que me haya pasado nada terrible, pero aún Ujú, así, y eso también es algo que aprendí, ¿no? Que no tienes que haber pasado algo muy malo y a veces ahí también fue difícil encontrar algo porque yo decía, pero yo tengo una vida normal, ¿no? Mis papás siguen casados, tengo una vida familiar bien, o sea, todo era como que normal y yo no encontraba, yo decía, definitivamente conmigo no hay nada raro, pues, ¿no? O sea, que finalmente ya fui encontrando, pero cada uno tiene una historia diferente y no te tiene que haber pasado algo muy malo como para que tengas también ujú, historias, cosas claro. que te has ido contando y que las has hecho reales, ¿no? O sea, luego las empezamos a cuestionar, porque te das cuenta que en realidad son simplemente cosas que tú te has ido contando durante mucho tiempo y se han convertido ya en tu verdad, pero que no son verdad. Ujú, Entonces, no tiene que haberte pasado algo muy malo como para que tengas una historia, ¿no? Todos tenemos una historia. ujú, Y para mí ujú. mi historia era grande,
O sea, era algo que yo cargaba sola y era mío y no lo contaba y no lo soltaba porque de alguna manera era decir que había algo mal conmigo y que estaba yo aceptando que había algo mal conmigo. Ujú, ujú. ¿No? Por eso Y me lo que has costó tanto dicho, tiempo. sí, y claro, y lo que has dicho es muy importante porque tenía que ver con esto que yo decía de no juzgar al otro. O sea, porque, ¿no? O sea, tú no puedes juzgar al otro ni porque la pasó muy bien, ni porque la pasó muy mal, o cómo lo manejó. O sea, cada uno de nosotros, siempre pienso que tenemos que mirarnos con compasión, Mm. y, pero no compasión desde la mirada de, ay, pobrecita, sino con compasión que significa mirarte como si fueras tu mejor amigo o tu mejor amiga, ¿no? O sea, realmente hablarte lo más bonito que puedas, perdonarte, ¿no? Aprender a perdonarte, aprender a entender que realmente todos, absolutamente todos, hacemos lo mejor que podemos, ¿no? O sea, Exacto, con la con los información que conocimientos que tienes tenemos, con los conocimientos que tienes en ese momento de tu en ese vida. O momento. sea, más adelante de Sí. repente tienes otros conocimientos, otra Y lo sabiduría. haces diferente. Sí, Totalmente. O sea, y además que vamos adquiriendo, la sabiduría es la suma de conocimientos con vivencias y con experiencias. Entonces, si tú sumas sí, conocimientos con vivencias y con experiencias, nos vamos haciendo cada vez más sabios, ¿no? sí. Pero eso no es de la noche a la mañana, pues. Entonces, realmente hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Exacto. Pero Siempre estamos haciendo lo mejor que podemos, sí. exacto, exacto. Entonces nadie puede juzgar a nadie, ¿no? O sea, sin duda, y para ti tuviste una vida linda, pero a la vez también tuviste este otro lado que sentías que estabas como fallada, ¿no? O Mm, sea, y eso es lo que tú sentías, y por ende es absolutamente válido, ¿no? claro. Desde ahí. Yo quisiera hablar de algo que creo que es súper importante en este diseño de nuestras vidas, que es enfocarnos no tanto quizás cuando diseñen sus vidas, enfocarnos quizás no tanto en el tener, o sea, sino enfocarnos más en el ser, ¿no? Como meta, o sea, ¿quién quiero ser en este diseño de mi vida? Es decir, si yo diseño, si yo empiezo a diseñar mi vida, esta vida que todos, cada uno de ustedes la sueña de una manera distinta, ¿no? Yo siempre invito a las personas, hay tres tipos de metas, las metas del tener, las metas del hacer y las metas del ser. Entonces yo creo que muchos de nosotros a veces estamos muy enfocados en las metas del tener, ¿no? Pero ojo, no solamente estoy hablando de cosas materiales, ¿ah? Estoy hablando de, no sé, por ejemplo, quiero tener una familia súper linda, válido, lindo. Quiero tener también cosas materiales, quiero tener una casa bonita y acogedora, o quiero tener paseos y viajes con amigos, o lo que fuera. Desde cosas materiales hasta cosas que no son materiales. Todas metas muy válidas, no digo que no, no las vamos a juzgar como buenas ni malas. Pero la invitación aquí es a preguntarnos luego, bueno, ¿qué tengo que hacer para tener eso que quiero tener? ¿Ya? Mm, Entonces ahí podemos enfocarnos como en acciones, ¿no? Acciones concretas que podemos ir, pasitos que podemos ir dando para alcanzar eso que yo quiero tener. mm, Hasta ahí todo muy bien. Pero, y muchas personas viven sus vidas o enfocadas en el hacer o enfocadas en el tener. mm. Pero son muy pocas las personas que se enfocan en el ser. Y en realidad, lo más importante en el diseño de nuestra vida es el ser. Mm. Es preguntarnos, y los invito a todos a que siempre se pregunten, es quién quiero ser, o sea, desde dónde me quiero parar todos los días, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero tener una relación súper linda, amorosa y sana con mis tres hijos, hay un montón de cosas que yo tengo que hacer todos los días para lograr eso. O sea, en el diseño de mi vida yo definitivamente pondría eso como una gran meta, ¿ya? Ujú. Pues si ustedes, por ejemplo, comienzan a imaginar una meta, ¿no? Que quieren alcanzar, bacán. Y yo tengo que hacer todas estas cosas para tenerlo, monstruo, pero regresen, o sea, vayan un paso atrás y pregúntense quién tienen que ser para poder lograr eso. Te cuento Claro. una anécdota. Para tener, yo les contaba el autorrevelamiento de que una de las cosas, me he dado cuenta que en el diseño de mi vida, una de las cosas que más busco y anhelo es vincularme, ¿ya? Poder conectar con un otro. Y sobre todo, obviamente, con mis hijos. Entonces, si como meta yo quiero tener estas relaciones lindas que me voy a poder vincular con ellos, tengo claro que para eso tengo que pasar tiempo con ellos, escucharlos, en fin, ¿no? Un montón de acciones. Pero ¿quién tengo que ser, Valerie? Por ejemplo, tengo que ser auténtica para empezar a hablar, porque cómo conecto con alguien
desde la inautenticidad. ¿Cómo logro tener esas relaciones lindas que quiero, que es lo que más quiero en esta vida, no solo con mis hijos, sino con los seres humanos en general, si es que yo no estoy conectada conmigo misma y no soy auténtica? Eso es Claro, imposible. Entonces, claro. en el gran mapa, digamos, de la vida y en este diseño precioso que yo quiero hacer de mi vida, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es mirarnos, decir, ¿quién quiero ser en este camino? Y desde ahí decanta el hacer y desde ahí, como las paltas, caerá por su propio peso de maduro lo que quieres tener, Y ¿no? en eso que estás comentando, claro, me identifico un montón porque yo cuando pienso en ser coach y en llegar a otras personas y ayudar a muchas mujeres y hombres también a que se reconecten con ese poder que tienen, también me doy cuenta que para yo ser esa persona, o sea, necesito cambiar quién estoy siendo, porque si yo soy una Ujú. persona que le tiene miedo a ser vista, a ser escuchada, soy una persona que de repente siempre me he guardado mis opiniones y no he sido muy, no sé, de repente en un grupo soy la última que habla o me quedo callada. Entonces, si yo sigo siendo esa persona, es como hay una discordancia, ¿no? Yo quiero ser esa persona que llega a mucha gente y que ayuda a mucha gente, pero soy una persona que tiene miedo a hacer videos y que he ido enfrentando esos miedos, ¿no? Entonces, para yo poder llegar, traer ese futuro a mi realidad actual, yo me tengo que ir transformando en la persona que se Exacto. siente, que se siente suficientemente buena, que se siente merecedora, que se siente segura de sí misma y de sus habilidades, ¿no? Entonces, ese es mi proceso, irme convirtiendo en esa persona. Pero claro, no es un salto gigante, sino es qué puedo hacer hoy para avanzar y para dar pequeños pasos que luego me conviertan eventualmente en esa persona, Ujú, ujú, ¿no? O sea, no damos un gran salto, damos pequeños pasos cada ujú. día. Me encanta, o sea, porque creo que estamos poquito a poco uniendo, Valerie. Primero yo hablaba de quién soy, ¿no es cierto? Uh -huh. Y tenemos que efectivamente construir quién queremos ser, ¿no? Y es de a poquitos, y tenemos que tener mucha paciencia. Yo siempre menciono, bueno, esto en realidad es de una amiga que menciona las 4 P's de la pasión, ¿no? La perseverancia, la paciencia y el propósito, ¿no? Las 4 P's que se necesitan para realmente lograr alcanzar nuestros sueños, ¿no? Y desde ahí pensemos, ¿no? Vamos a tener que hacerlo de a poquitos, como tú decías, y con mucha perseverancia y con muchísima paciencia. O sea, Y compromiso. y compromiso, pero Claro, por supuesto. porque mucha gente cuando no ve los cambios rápido dice, ay, no, ya qué flojera, ¿no? Esto no funciona, qué flojera, es demasiado esfuerzo. Ujú, Pero en realidad no es un esfuerzo, son pequeñas cositas que podemos hacer todos los días y una parte importante es la conciencia, ¿no? O sea, estar consciente de cómo de repente no hago cosas y por qué no las hago. O sea, de repente, no sé, por ejemplo, yo antes no hacía videos porque me moría de miedo. Entonces digo, si yo quiero ser esta persona, yo tengo que saber hacer videos. Entonces, si de repente siento el miedo, es, ok, ¿qué está pasando? ¿Por qué siento miedo? ¿Qué me estoy contando que me genera este miedo, ¿no? Que me estoy contando que no, que qué miedo que de repente la gente no le guste o que la gente me juzgue o claro, que me vean y yo contando y abriéndome. O sea, hay tantas sí. cosas ahí Es que que uno tiene que estar alerta. ahí tenemos que ser muy conscientes de cuáles son nuestros miedos, ¿no? Normalmente los miedos son el miedo a lucir mal, el miedo a fracasar, el miedo a ser rechazadas, que es uno de los peores miedos, ¿sí o no? O sea, el miedo a que te Sí. rechacen, el miedo incluso a que piensen que eres imperfecta o que no estás, o sea, por ejemplo, nosotras en este live, que lo que estamos aportando no es bueno, entonces eso qué diría de nosotras, Uh el -huh. miedo a no tener la razón. Aquí estás saliendo de tu zona cómoda porque estás mostrándote y estás hablando en público y estás frente a una videocámara, o sea, estás saliendo de tu zona cómoda. Sí. Y el miedo a lo desconocido, ¿no? Entonces, finalmente, tenemos que atravesar todos estos miedos y creo que es muy importante, y las personas cuando hablamos de vencer los miedos, en verdad, en realidad el verbo vencer está mal usado, porque no estamos realmente venciendo el miedo, ¿no es cierto? Estamos yendo del miedo, o sea, agarrando el miedo de la mano, ¿no? Abrazándolo, entre comillas, y a pesar del miedo, de la incomodidad, de los nervios que puedas sentir, igual lo haces.
¿no? A Claro, esta pesar es de la eso. cosa, ¿no? Siente el Claro, miedo y hazlo de todas maneras. con Porque el miedo. miedo, algo que yo he aprendido es que donde está el miedo está el crecimiento. Ujú, Donde yo claro. siento miedo, sé que ahí es donde tengo que ir, Ujú, porque ahí está el crecimiento, porque una vez que atraviesas ese miedo una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, te das cuenta que en realidad no es tan malo como te lo habías hecho en tu cabeza y luego dices, bueno, si ya me atreví a hacer esto, ¿qué más puedo hacer? ¿No? ¿A qué más me ujú, puedo atrever? Y tú ujú. solita te vas dando ánimos de atreverte a más cosas y además se siente increíble cuando vas enfrentando estos miedos y te das cuenta que sí puedes, Sí, ¿no? sí. Porque lo normal es que uno diga, no, no, yo no puedo y te vas corriendo para el otro lado. No, sí se puede. O sea, Ujú. siente el miedo, reconoce que te mueres de miedo y hazlo de todas maneras, Y hazlo ¿no? de todas maneras. Porque como aprendí hace poco una pregunta que me encantó, que es, en vez de preguntarte qué es lo peor que puede pasar, Sí, hay que preguntarnos qué es lo mejor que puede pasar. que podría pasar, que me lo dijiste el otro día y me encantó. Y te acuerdas que yo compartí contigo esa pregunta de ¿qué te atreverías a hacer si es que no tuvieras miedo? ¿No? Mm, Tú sabes que yo le hago a veces esa pregunta a algunos de mis pacientes, de mis coaches, y claro, me comienzan a responder un montón de cosas porque realmente si no tuviéramos miedo, Valerie, ¿cuántas cosas haríamos? ¿No? uf, Obviamente no estoy hablando de imprudencias, ¿no? Sino cuántas cosas hasta tan sencillas como chicos que de repente no se le acercan a una chica porque se mueren de miedo a ser rechazados, ¿no? claro, ¿Cuántas personas de repente estarían casadas con otras personas? claro. Porque de repente no se acercaron a una chica o a un chico por miedo al rechazo, ¿no? Yo, Desde por algo ejemplo, uno de un miedo que es una, o sea, no es un miedo, pero me he dado cuenta que es algo que me cuesta, es, por ejemplo, irme yo sola a sentarme a tomar un café. ¿No? Ujú, Entonces es algo que he tenido que a propósito elegir hacer y ir a hacerlo y sentir la incomodidad y querer agarrar el teléfono y decir, no, no agarres el teléfono, tómate tu café, mira a la gente, mira y siente ese miedo, esos nervios, esas cosas, siéntelas, sí, pero quédate ahí, porque detrás cuando, de ese sí, miedo, de esos nervios, hay toda una historia, ¿no? De qué va a pensar la gente, de repente, o sea, están pensando que estoy sola y que entonces si estoy sola, entonces es algo mal, o sea, historias, tonterías que nos contamos y que durante mucho sí, tiempo nos podemos quedar ahí y no hacer cosas porque nos seguimos contando esa historia y que una de las maneras es enfrentando esas cosas y haciéndolo a propósito, o sea, de repente yendo un día sola al sí. cine, haciendo cosas que te dan susto. Que te da, yo me acuerdo, ya que estamos haciendo autorrevelamientos, yo me acuerdo, yo soy separada, ¿no? Hace 7 años y cuando recién me separé, tenía muchísimo miedo de ir sola a una reunión, ¿no? Porque eran todos casados y yo estaba sola, ¿no? Y entonces era enfrentar ese ambiente social yo sola, ¿no? O por Claro. ejemplo viajar sola con mis hijos, me daba un poco de miedo. Eh, o incluso el primer día, me acuerdo cuando salí a tomar un lonchecito con mis hijos, sentía miedo de encontrarme con alguien. O sea, literalmente fue un momento difícil en mi vida donde yo tenía muchísimos miedos de tener que enfrentar no solo la sociedad y el qué dirán, ¿no? Ay, Denise se separó, se divorció, qué horror, ¿no? Fracasó su matrimonio. Entonces era miedo al qué dirán, miedo a lucir mal, miedo a sentirme rechazada, eran muchos miedos. Y Mm. obviamente poquito a poco, y no te voy a mentir, Valerie, o sea, no fue de un día para otro. Yo te voy a decir que me demoré como 1 año y medio, 2 años, ¿ah? En realmente Claro. ir poco a poco superando esos miedos de sentirme, entre comillas, sola, pero es que en realidad lo hemos conversado, no, no es que estaba sola, era como yo me estaba contando la historia. O sea, Claro. yo me sentía sola, pero en verdad no estaba sola. O sea, tenía un montón de gente que me quería, que me apoyaba, tenía mis hijos, pero en mi cabecita yo me estaba contando la historia que estaba sola. Y no solo eso, me estaba contando la historia que estaba sola y que no podía sola, que es lo peor de todo. Mm. O sea, que sola no iba a poder y que me moría de miedo. Y yo Sí. lloraba y pensaba, nunca más voy a poder ni siquiera ganar lo suficiente para poder irme de viaje con mis hijos. Nunca más Mm. voy a poder, no sé, alquilar un mes una casa de playa. O sea, sentía que no iba a poder hacer nada sola, me moría de miedo, me ponía a llorar todos los días pensando que mi vida se había poco más y acabado.
Y hoy con mucho orgullo, y sí se puede, y puse justo hace un par de semanas un post acerca de esto. Cuando me separé dije, bueno, algún día podré llevar a mis hijos a Europa, ¿no? Era como mi sueño, llevarlos a Italia, porque mi familia es italiana, en fin. Y me demoré 7 años, me demoré un montón de tiempo, ahorré y lo logré, ¿no? El año pasado, en julio, me fui sola con los tres a Italia. Y de verdad me moría de miedo hasta de los trenes. Nunca me había subido a un tren, tenía miedo, o sea, de todo, ¿no? O sea, estar sola en un país que no conozco, no conozco el idioma, con mis tres hijos, eso también fue un reto. Pero lo que fue increíble es que sí se puede. O sea, sí lo logré. Y a Claro. 6 años, yo te juro por Dios que en la vida, o sea, yo creía que no se podía. O sea, yo creía que no podía sola. Y sí pude. O sea, Y sí pude. eso que tú has hecho, eso, o sea, eso es diseñar tu vida, por ejemplo, ¿no? O sea, hay, Ujú. para mí es una combinación de entre quién quiero ser para tener esa vida que yo sueño, ¿no? Como cambio, pero también hay estas cosas, estas experiencias que queremos tener en el plano físico, ¿no? O sea, experiencias bonitas como la que tú querías tener con tus hijos. Y eso es diseñar tu vida, es tener un sueño, tener una meta y una claridad de qué es lo que quieres lograr. Y, claro, te puede haber tomado un año o te puede haber tomado 7 años, que es posible, ¿no? Porque a Sí, veces lo que de repente nos limita o que nos hace que se demore es que no creo que es posible. O sea, me ha pasado un montón de veces también, pero seguramente me imagino que cuando tú subiste, o sea, tenías esta idea, tenías una visión de cómo se iba a ver este viaje, ¿no? Y esa es la otra cosa, el paso importantísimo de diseñar nuestra vida, es empezar a visualizar y a ver esto que queremos y que lo sientes tan profundamente en tu corazón y es tan importante para ti que es que eventualmente se va a materializar de todas maneras porque es un deseo de tu alma sí. y porque vas haciendo las cosas que tienes que hacer y y visualizas y te sientes cómo te sentirías cuando estuvieras en ese viaje, ¿no? Esa es Ujú. la parte, digamos, de ya empezar a crear nuestra vida, ¿no? De diseñar nuestra vida, es empezar a visualizar, por eso tenemos que tener un poco de claridad qué es lo que queremos, empezar a visualizar esto que queremos, ¿no? Ujú, Y ujú. darle energía a eso que queremos todo el tiempo para que eso empiece a venir hacia nosotros. Creo que una de las cosas, yo siempre uso la metáfora de la linterna, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos alumbrando en nuestras vidas? O sea, ¿qué es lo que queremos alumbrar? ¿En qué nos queremos enfocar? Y eso en verdad es con todo, Valerie, y creo que es una de las claves de la felicidad, me atrevería a decir. Agarramos esta linterna y decidimos qué queremos alumbrar. Porque todos los días tenemos la opción de elegir qué quiero alumbrar. O sea, quiero alumbrar que estoy viva, que estoy bien, que mis hijos están sanos, quiero alumbrar eso que quiero para mí y que sé que me lo merezco y nace de un lugar no de algo que es una imposibilidad, sino como que me lo merezco y lo voy a lograr, ¿no? Desde ahí. Este, ¿En qué me quiero enfocar? ¿No? ¿En qué me quiero Ujú. enfocar? Y como tú dices, con esa claridad de esto es lo que yo quiero y me lo merezco. Y agradeciendo siempre, ¿no? Porque el agradecimiento en realidad nace de alumbrar lo que sí tengo y no estar alumbrando lo que no tengo. O sea, también agradecer es eso. O Y sea, porque ahí te puedo es contar una historia buenísima de cómo la gratitud, cómo realmente genera esta emoción en ti y hace que las cosas pasen, ¿no? Y eso nos pasa muchas veces, ¿no? Yo en un momento, este, ay, me estoy quedando como oscura, no sé qué pasó. ¿Me ves oscura? un poquito, sí, pero se te ve bien, ¿ah? No te preocupes. No sé qué ha pasado, qué raro. Bueno, en un momento yo trabajaba en una oficina en Chacarilla y durante todos los días que iba a esa oficina maldecía el momento en que me tuve que mudar a Chacarilla, llegaba a la oficina histérica y en ese momento yo recién empezaba con todo esto, ¿no? Recién empezaba a aprender. Y tenía un librito que iba leyendo en el camino y me di cuenta a los pocos días de estar pues maldiciendo todo, que por ahí la cosa no me iba, o sea, no me iba a ayudar en nada, ¿no? Entonces empecé más bien a agradecer. Yo dije, a ver, ¿qué es lo que quiero? Yo quiero una oficina que quede cerca de mi casa, una oficina que quede, o sea, que en un sitio céntrico donde yo me pueda ir a almorzar a la casa de mis papás,
y empecé a agradecer por esa oficina que no existía, ¿no? Empecé todos los días, en vez de ir de mal genio y enfocada en lo que no me gustaba, que era estar en esa oficina de Chacarilla, empecé a ir a mi oficina agradeciendo por mi nueva oficina, que quedaba en un sitio céntrico, y decía, gracias por mi nueva oficina, gracias porque queda en un sitio súper cómodo, y gracias porque me demoro poco en llegar, y gracias porque tengo donde parquear, y puedo salir a almorzar, y todo esto. Entonces empecé a hacer eso todos los días, y lo primero que me di cuenta fue que me sentía mucho mejor. Ya no llegaba histérica, sino que llegaba bien, tranquila, contenta, ¿no? Y era como que, ok, eso es lo que hay, y empecé a agradecer. Y bueno, este tema se demoró un año, a los 6 meses mi socia me dijo que habían vendido la oficina y yo me emocioné y a los 3 días me dijo, no, se ha caído la venta, pero hubo algo en mí que yo dije, acá hay algo. Dije, yo no sé, pero yo voy a seguir agradeciendo. Y yo no hice caso de que la venta se había caído, yo seguía agradeciendo, 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 y eventualmente esa oficina se vendió y nos mudamos a una oficina en San Antonio, que era ahí mismo de la Costa Verde, que podía ir a almorzar donde mis papás, me quedaba cerca, todo tal cual lo que yo había ido agradeciendo. Y algo que aprendí ahí fue que a pesar de que las cosas parecían de que no eran lo que yo quería, sino lo contrario, porque la venta de la oficina se había caído, si yo mantenía mi visión, eventualmente esa visión se iba a dar. Se Increíble. demoró, pero la Increíble. visión yo la mantuve a pesar de lo que yo veía en el exterior. Yo no hice caso de lo que veía en el exterior. Yo dije, no, yo soy la creadora de mi realidad y yo voy a Ujú, seguir haciendo esto. Y ahí usé la gratitud para crear algo que yo quería. ujú. Y yo sí creo, me encanta tu historia, yo sí creo que somos energía, ¿no? Yo creo que somos energía y que atraemos, o sea, si nos enfocamos en lo bueno y nos enfocamos en lo que queremos para nuestra vida, nos enfocamos en todo eso que creemos que nos merecemos, eso va a llegar a nosotros. O sea, y todos los días, claro que por supuesto también tiene que ir de la mano con la acción, ¿no? Tenemos que ser Sí, congruentes entre lo que queremos, lo que valoramos, lo que estamos agradeciendo y lo que hacemos también, ¿no? Todos los sí, días para lograr que esto se dé. O sea, y eso es lo que, esa es la manifestación de nuestros sueños, ¿no? Creer que claro. sí es posible. Y también es muy importante el entender por qué, ¿no? Cuando diseñen su vida, detrás de esa vida que ustedes quieren, yo siempre, siempre, siempre invito a las personas a que entiendan o a que descubran qué es importante para ellas o para qué quieren lograr eso, o sea, cuál es el propósito Sí, detrás de eso que quieren hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, en tu historia no era la oficina, era mucho no, más que eso. ¿Te das cuenta? O exacto. sea, es detrás de esas metas o de esos mini sueños, hay un para qué importante, hay un propósito, hay valores, hay cosas que son sumamente importantes para nosotros y ese va a ser nuestro motor. Y eso es lo que nos mantiene también resilientes, perseverantes, con ese compromiso, con esa paciencia, porque tenemos que pensar, como siempre digo, que todo es perfecto y que las cosas se van a dar cuando tengan que darse. ¿No? Muchas veces la impaciencia nos hace tirar la toalla. Mucha gente me ha dicho, cuando yo hablo de esto, Valerie, me dicen, flaca, pero es que lleva mucho tiempo, ¿me entiendes? O sea, yo creo que no se va a dar. Digo, ¿mucho tiempo para quién? O sea, Claro, ¿en qué libro de la vida está escrito el número de capítulos o el número de meses o de años? ¿Cómo sabes que es mucho tiempo? No puedes claro. O tirar la sea, toalla antes de tiempo. O sea, todo yo tiene su hubiera podido yo hubiera podido perfectamente tirar la toalla cuando la lugar. venta se cayó y haber vuelto a la dinámica de quejarme y a decir es que no, nunca me voy a mover de acá, voy a estar acá para el resto de mi vida, odio este sitio. Yo hubiera podido regresar ahí. Pero para Ujú, mí lo más importante es que yo ya había notado un cambio en cómo yo me sentía y eso ya para mí era suficiente. Yo me sentía ujú, mejor. ujú, ¿No? ujú, Ya no estaba enfocada, además me había dado cuenta que si yo me seguía enfocando en lo que no quería, me iba a instalar ahí, o sea, iba a ser ujú. peor para mí, entonces yo ya lo tenía clarísimo que yo tenía que ir por acá, así no viera en mi experiencia física lo que yo estaba creando dentro de mí. Dentro tuyo. Y en Ujú, verdad yo no sabía tampoco que la gratitud me iba a crear eso, o sea, ahí lo aprendí, o sea, recién ahí fue como lo empecé a aprender y ahora es ujú, una de mis herramientas estrellas y la amo. Y de hecho cada vez que yo quiero algo y ya tengo claridad de eso que quiero, mi siguiente paso es empezar a agradecer como si ya lo tuviera. O sea, yo ujú. uso la gratitud para agradecer esto que quiero crear como si ya lo tuviera hoy, aquí y ahora,
y Ujú, siento la emoción de la gratitud porque mi mente no sabe la diferencia entre lo que es real y lo que es imaginario. ujú, ujú, Si yo siento la emoción de la gratitud, mi mente asume que yo estoy viviendo eso. Y si estoy ujú. viviendo eso, pues me lo tiene que dar. No, y tú has dicho algo sumamente importante, además que ya te estás sintiendo mejor. Exacto. Ya estás viviendo el beneficio hoy, a pesar de que de repente físicamente no se está dando, ¿no? Cristina comenta, ¿cómo podemos aplicarlo a los momentos difíciles que vivimos todos en esta etapa que nos ha tocado vivir con la pandemia? Cristina, yo creo que lo puedes aplicar, pero como anillo al dedo, ¿no? Porque podemos empezar a agradecer eso que te gustaría que sea, ¿no? Súper claro, con mucha claridad. Puedes empezar a agradecer eso ahora, a pesar de que nuestra realidad hoy quizás no es la que quisiéramos, tal cual como ha contado Valerie del ejemplo de la oficina. O sea, la oficina, tú seguiste en esa oficina por un montón de tiempo, ¿no? Sí. Pero creo que empezar a vivir con agradecimiento y visualizarlo incluso cuando ya no estemos viviendo esta pandemia, ¿no? O sea, Y comenzar a también disfrutar también. Ujú, también puedes, digamos, una parte creo que para poder sentirte bien, primero es aceptar lo que está pasando, ¿no? O ujú, sea, aceptar que esto es lo que estamos viviendo. Entonces, ok, ujú, yo no lo puedo controlar, yo no puedo ujú, controlar lo que está pasando ujú. afuera, no puedo controlar, Totalmente. no puedo cambiarlo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo dentro de mi experiencia? ¿Qué puedo hacer? Puedo elegir dos caminos. Uno es enfocarme en todo lo que está mal, en todo lo que está sucediendo, en el miedo, en la incertidumbre, en el esto que está bien sentirlo, pero no quedarte ahí. O me puedo enfocar en todo lo que en este momento tengo que está funcionando o que está yendo bien, ¿no? O Ujú. sea, yo estoy con salud, mi familia está con salud, estoy pasando tiempo en familia. Entonces, dar gracias por esas cosas y eso cambia tu foco o sea, dónde estás Total. poniendo tu energía, ¿no? Y te sientes ¿Qué es lo que mejor. estás iluminando? O sea, Claro. no vas a negar lo que está pasando. Aceptas que hay algo que está pasando y aceptas que hay momentos en que te vas a sentir peor, triste, Ujú. con miedo, con Yo, incertidumbre, pero no dejas tu atención ahí, sino rediriges tu atención hacia lo que sí quieres. yo siempre uso una analogía que me gusta mucho, Cristina creo que fue que hizo, sí, Cristina, Sí, que es muy bonita, que tiene que ver con la aceptación de las emociones, porque también hay algo que es muy importante, tenemos que validar cómo nos sentimos, ¿sí? Y no podemos rechazar lo que estamos sintiendo, o sea, hay que validarlo porque es lo que estamos sintiendo y es válido. Y siempre uso la analogía de la casita de huéspedes, ¿no? Que somos como una casita de huéspedes y todos los días llegan nuevos huéspedes, a veces llegan en mancha, a veces llegan de uno en uno, y esos huéspedes se llaman emociones. Ahora, una de las cosas más importantes es saber que no están para quedarse con nosotros, no son los dueños de la casa, ¿no? Los dueños de la casa somos nosotras o nosotros. Entonces, están de paso. Entonces, las emociones son estados afectivos y son pasajeros. Entonces, cuando de repente te sientas un poquito triste o te sientas preocupada o te sientas angustiada, cualquiera de los que nos... De hecho, a mí me ha pasado, a ti también, Valerie, ¿no? sí. Es validar lo que estamos sintiendo, aceptarlo, abrazarlo, o sea, no tirarle la puerta en la cara, en la analogía de la casita de huéspedes, sino, ¿ok? Y saber que es, si no luchamos contra ello, o sea, cuando yo lucho contra algo, toda mi energía amorosa se desgasta, me quedo sin energía amorosa porque estoy luchando contra algo. Entonces estoy en tensión, estoy en estrés y eso es justamente lo contrario a lo que queremos sentir. En cambio, cuando de alguna manera me rindo a lo que es, a mí me gusta mucho esta frase de como rendirse a lo que es, ¿no? Es como, es lo que es, punto. O sea, hay que aceptarlo, incluyendo incluso nuestras emociones, y luego, acto seguido, comenzar a hacer algo distinto para Claro. sentirme un poco mejor, que es lo que tú Yo decías, hago, para agradecer, ¿no? yo hago un ejercicio también, porque hay veces, Vale, sí, no sé qué, se se nos nos va está a acabando el cortar, tiempo. nos queda un minutito, ¡Ay, sí. me muero! Bueno, tendremos Así que que repetir. sí, de todas maneras. Bueno, primero de todo agradecerle a todas las personas que están conectadas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me encantó conversar contigo, Valerie. A mí Lindo, también. de verdad que sí. Gracias por aceptar la invitación. Tendremos que volver a juntarnos de todas maneras para seguir Sí. conversando, ¿sí? Gracias a todos los que se unieron. Una persona, no sé si sigue conectada, me preguntó acerca de los 7 verbos de la autoestima. Los digo rapidito. Yo quiero, yo puedo, yo creo, yo siento, yo valgo, yo sé y yo decido. ¿Ok? Si sigues conectada, que preguntaste, me quedé en el número 6. El último es yo decido.
que tiene que ver con yo decido la vida que quiero crear para mí, ¿sí? Me ha Gracias, encantado, me muchas gracias, la encantó. verdad. Gracias a Espero la todos. próxima vez durar más iluminada, no sé qué ha pasado, Sí, pero bueno, ya no importa. estas cosas La luz imposibles está de por saber. dentro. Chao, Nos vemos gracias. pronto. Hasta una Gracias. próxima, todas. Gracias por estar. Gracias.